Здравствуйте, дорогие друзья. Неделю назад у нас был интересный, Hola, queridos amigos. было огромное количество вас. Hoy tenemos un webinar muy interesante. Духовное развитие. Hablamos acerca del nacimiento espiritual, del desarrollo espiritual como resultado. Y recibimos unas 25 páginas de preguntas. Y vamos a continuar con ellas. Dr. Lightman está aquí con nosotros. Buen día a todos, dice el Dr. Lightman. Sí, tenemos que ver que no haya preguntas repetidas, dice el Dr. Lightman. Vamos a ponerlas todas juntas y vamos a organizarlas. Si son nuevas, las contestaremos. De otro modo, no vamos a avanzar. Hacia el final lo haremos. Y mientras tanto podemos hacer un resumen y nos aseguraremos de que cada pregunta tenga respuesta. Vamos a empezar. Vamos a hablar de distintos tipos de educación, etc. Pero hay 25 páginas de preguntas que llegaron. No es algo sencillo. Necesitamos clasificarlas, categorizarlas y ver qué tipo de preguntas son, si son acerca de la física, si son acerca de mujeres, de hombres, de la familia. Sí, tiene muchas preguntas, lo entiendo. Eso quiere decir que hay mucha gente viéndonos. Solo puedo prometerles una cosa, dice el Dr. Lightman, que si una persona ve que se esfuerza en llegar hasta allí, algunas respuestas serán difíciles de entender. Como un niño, él pregunta algo, ¿y por qué el cielo es azul? Y tienes que intentarle explicar por qué el cielo es azul. Y no importa, dice Rav, no importa lo que digan. Porque, mira, la pregunta, el cielo es azul, es problemática, ¿verdad? Es una respuesta problemática. Tenemos este ejemplo objetivo. ¿Por qué el cielo es azul, por ejemplo? Es difícil dar una respuesta a esa pregunta. Entonces, yo os aviso de antemano, algunas respuestas puede que no se comprendan, otras no serán completas, pero lo cierto es que la Kabbalah es una ciencia que enseña los fundamentos del universo. Por lo tanto, uno va a recibir una respuesta genuina, verdadera, pero tu comprensión de esa respuesta puede que no sea suficiente por el momento. Y de hecho, dice Senka hoy, ¿en qué es la Kabbalah? Y queremos llegar a ese punto del tema. Y vamos a seleccionar entonces las preguntas de modo que sea entretenido para los oyentes. Todas las preguntas las preparé yo y las seleccioné por tema. Vamos a empezar. Quizá 5 o 10 minutos podemos hablar de lo que es la Kabbalah y después cambiaremos de tema. Reencarnación, vida, muerte, etc. Entonces, vamos a preparar la pregunta y la gente que llega a vernos online quiere una pregunta concreta. Y hay 2.000 personas, así que no podremos contestarlos a todos. Por eso las respuestas tienen que ser concisas. Pero una respuesta corta no es una respuesta porque no da una imagen completa, dice el Dr. Lightman. No. Si uno da un contexto y explica las cosas dentro de ese contexto, la persona entonces empieza a adquirir la imagen completa y esto es muy importante. Así que voy a pedir a la gente que escuche atentamente y dice Rav, necesito varios minutos para contestar cada pregunta. Bueno, el primer bloque es ¿qué es el sentido de la vida? Tenemos muchas fuentes para esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de la vida?
¿Por qué por qué unas personas tienen esta pregunta, otros no se la hacen? La gente rica, por ejemplo, no se plantea esta pregunta. Pero la gente pobre sí que llega a hacerse esta pregunta. ¿Ves? Esta es una pregunta muy amplia, dice Rav. La humanidad se desarrolla generación tras generación y una persona llega a un punto en el que se pregunta acerca de esta existencia bestial. ¿Hay un sentido a todo esto? Por ejemplo, yo puedo proporcionarme sustento y todos los conforts materiales, comida, familia, sexo, riqueza. Todo tipo de placeres puedo proporcionarme, puedo alcanzarlos a lo largo de los años que tengo en esta vida. ¿Y después qué? Entonces, uno se da cuenta de que el sentido de todas estas cosas acaba, que mi vida tampoco es tan confortable. Y la persona llega a un punto en el que no ve un propósito a este estado, en el que... Y sí, hay un propósito a todo esto, piensa la persona, pero la persona dice, si no lo veo bien, ¿cuál es el sentido de todo esto? Entonces, una persona tiene que llenar todos estos deseos del animal que tiene, y sí, va a adquirir algún tipo de placer de eso, pero cuando esas preguntas empiezan a despertarse, y yo veo que hoy en nuestros días, especialmente en Yom Kippur, hay muchos de ellos, muchas personas que se van a las drogas, y esto es una señal de que nuestra generación ha llegado a un punto en el que ya se pregunta por el sentido de la vida, porque nuestra vida aquí ya no tiene ningún sentido. La gente siente que ya no tiene ningún sentido la vida aquí. Perseguimos cosas, pero somos como niños que juegan en un parque de arena. Entonces nos preguntamos por qué existimos y hacemos esta búsqueda de sentido en esta vida mientras estamos aquí, y así poder subir al siguiente estado y del siguiente estado al siguiente, y así pasar a lo largo de los 125 grados espirituales, que es posible hacerlo si uno se esfuerza realmente en ello. Esta ciencia de la Kabbalah nos explica la estructura del universo y cómo está construido, cómo podemos influir el sistema de gobernanza, y nos explica cuál es este sistema de gobernanza y cómo adaptarnos a este sistema. Entonces estás diciendo, dice Moshe, que estamos intentando llegar a el sentido de la vida, y que ese sentido está por encima de nuestra vida. Sí, eso es, dice Rab, está por encima de nuestra vida. ¿Dónde uno ve sentido en esta vida animal? ¿Dónde? ¿Dónde ve el propósito? Bueno, yo lo veo en que la gente existe para crear una familia. Dice Rab, bueno, pero eso es como los animales también tienen familia. Sí, eso es lo que la gente quiere, existe, tener una familia, fluir así en la vida. Y si quiero existir, tengo que tener confort, quiero estar cómodo. Pero ¿cuál es el propósito de estar en ese estado cómodo, confortable? Si vemos todos estos placeres de este mundo, pero nos colocamos por encima de ellos, vemos que no hay sentido. Algunos años atrás, veíamos que cierta etapa iba a acabar, y ahora vemos que también esta etapa está acabando de confort material. Entonces, una persona que está escuchando no tiene que estar triste. No tiene que estar ni triste ni ofendida, dice Rab. Estamos hablando de necesidades animales: comida, sexo, familia, riqueza, gloria, honor. Todos son necesidades del cuerpo, y por eso los llamamos deseos animales o deseos de la bestia. Y por eso la gente no puede llenarlos. Una persona rica tiene más oportunidades de distraerse, y la persona pobre tiene menos oportunidades de distraerse.
Por eso la pregunta que se hacen es ¿por qué sufro? Entonces Senka dice, entendemos entonces ahora la depresión, el alcoholismo, el abuso de drogas que hay hoy en día. Por supuesto, dice Rab. Yo no lo llamaría pobre, gente pobre. Dice, mucha gente rica también está en eso, dice Senka. Mushi, siguiente pregunta. ¿Qué es el ascenso espiritual? Desde ¿Cómo es el mundo físico? ¿Cómo está conectado con el mundo espiritual? ¿Cómo las acciones de nuestro mundo físico influyen? Bueno, la segunda pregunta me parece más interesante. La interconexión entre los mundos. Este mundo lo percibo en mis deseos egoístas, donde yo consumo impresiones e información, y por eso se llama a este mundo egoísta. Y yo tomo todo de mis sensores, de mis 5 sentidos, la vista, el sabor, el oído, el olfato, el tacto. Ese es el mundo que percibo en mi deseo egoísta. Y quiero consumir tanto placer como pueda y alejarme del sufrimiento tanto como pueda. Y por eso yo lo veo así. Yo organizo las cosas de forma egoísta. Yo solo quiero ver lo bueno desde el egoísmo y alejarme de lo malo. Y no veo las otras cosas porque no quiero verlas. Pero el mundo superior está construido de forma distinta. Yo ahí no atraigo lo que es bueno para mi ego, sino que trabajo en la dirección opuesta. No me amo a mí mismo, sino que me relaciono a los demás, me relaciono con los demás con ese amor. Y esa relación con los demás que lleno con amor me hace ver un mundo distinto, un mundo nuevo. Y ese mundo nuevo es el mundo superior. ¿Por qué? Porque está por encima de mi ego, por encima de mi existencia presente. ¿Y la conexión entre ellos? Es muy sencilla. Si yo me relaciono con las cosas egoístamente, yo voy a ver el mundo material, y si me relaciono con las cosas altruistamente, voy a ver el mundo superior. Y todo está dentro de mí, sí, exacto. Y está escrito que todo está dentro del hombre. El deseo egoísta, los deseos egoístas que yo recibo en mi cuerpo, pero todas mis intenciones, esto lo tengo dentro, pero mis intenciones van hacia afuera, van hacia los demás. Yo intento amar a mi prójimo como a mí mismo, y esa aspiración es la que abre las puertas del mundo superior. Y la persona tiene que intentar ver ese mundo superior. Es fácil de decir, pero hay que dejarles intentarlo. Senka dice, usted está diciendo que Rab dice, es imposible para una persona normal estar en un sistema particular de estudio, y tiene que entrar en un entorno que le apoye con los libros y con el maestro, y además lleva años llegar a ese estado. Entonces, si una persona dice, oh, yo ya quiero a todo el mundo, sí, vale, de acuerdo, es una ilusión que todos tenemos. La siguiente pregunta, dice Moshe, el siguiente tema: ¿cuál es el propósito de una persona? Muy sencillo. No hay un propósito individual, sino uno colectivo, que es salir de este mundo para llegar al mundo superior. Es más, al percibir este mundo superior, la persona
empieza a alcanzar la perfección, la eternidad, la plenitud en su existencia y ve su existencia previa como algo bajo, inferior, como hasta el punto que cuando su cuerpo muere no siente que el cuerpo muere, no siente que está muerto. Y así entra en la sensación del mundo espiritual. La siguiente pregunta está relacionada con el destino. ¿Puede decirme cuánto la realidad que cómo nos dirige esta realidad hacia la espiritualidad? ¿Hay signos en ella y cómo interpretarlos? Rav dice, hay solo un signo y que indica que la persona puede empezar a estudiar y puede empezar a dirigirse al mundo superior. Y es cuando empieza a preguntarse seriamente acerca del sentido de la vida y siente ese anhelo por el estado siguiente. Y empieza a preguntarse por qué existe. De otro modo no existe necesidad. Y aunque es evidente que hoy en día hay mucha depresión y problemas, tampoco, por otro lado, a veces tampoco hay deseo de abrir este sentido a la vida. Y la Kabbalah ayuda, Rav dice, no, cuando uno tiene depresión está diciendo, no puedo moverme, no puedo comer, no puedo hacer nada. No estoy hablando de ese tipo de desesperación, sino de una desesperación que dice, ¿dónde puedo alcanzar la fuente de la vida? De ese tipo de desesperación. Entonces, dice Senka, no todo el mundo tiene eso. Y dice, claro, no todo el mundo lo tiene. Y todo el mundo llegará a ello, pero gradualmente, cada generación hay más gente que entra en ese estado, en esa necesidad de alcanzar el mundo superior. Y hace años había solo unos pocos y hoy en día somos miles los que estudiamos. Y espero que en el futuro sean millones y que veamos esto. Y vemos gente que llega y se mete en depresión, en abuso de drogas. Y la gente hace unos cuantos años no se desesperaba de esa forma. Senka dice, uno hace tiempo de pronto las depresiones, etcétera, se han vuelto enfermedades normales. Se han vuelto algo normalizado dentro del panorama psicológico de nuestra sociedad. Sí, dice Rav. La fisiología de nuestra generación es saludable, pero la psicología no lo es. Y esa búsqueda de la meta es lo que arde dentro. Sí, eso es. Mushi dice, una persona va avanzando por la vida, atraviesa diferentes cosas. ¿Puede una persona aprender? No, dice Raf, para aprender de verdad una persona necesita estudiar la Kabbalah, porque así adquiere la gobernanza de la comprensión de la gobernanza de todos los mundos. Por ejemplo, si hubiese aquí una explosión, una guerra, ¿el cabalista sabría qué va a ocurrir con la humanidad? El cabalista sabe detalles y además no está interesado en eso. Está interesado en lo general, en el desarrollo general de nuestro universo, en la imagen general, en la fuerza que empuja a la humanidad hacia la meta. Nuestro mundo solo existe para llevar a la humanidad al siguiente grado. Y el cabalista empuja hacia eso todo lo que puede, hacia esa elevación de la humanidad. Imagina que el cabalista enferma. ¿Él sabe por qué? Por supuesto. Él ve la razón y el motivo de todo. Uno no necesita estudiar para saber eso. Todo lo que ocurre para empujarnos a realizar nuestra misión. No hay nada complicado en esto. Y la persona empieza a entender cuando se empieza a recuperar. Sí, él empieza a entenderlo, pero
empieza a estar en congruencia con este sentido. ¿Cómo debo decirlo? Él comprende cómo necesita gobernar las corrientes que están moviéndole, las fuerzas que están influenciándole. Él entra como en un estado de colaboración con estas fuerzas. Bueno, otro tema. ¿Quién necesita Kabbalah? Desde San Petersburgo nos preguntan, ¿necesitamos habilidades especiales para estudiar la Kabbalah? No, dice Rav, solo el deseo. Desde Tallinn nos preguntan, ¿tenemos un cierto número de personas para que podamos alcanzarlo? ¿Necesitamos? Bueno, en nuestro mundo hoy sí tenemos un número de personas. Tenemos un gran número de personas que estudian en nuestro sistema. En las generaciones previas fueron gente que estudiaron bajo la guía de mi maestro. Y antes de eso, la gente estudiaba bajo la guía y él estudió bajo la guía de su padre. En cada generación tuvimos cabalistas y tenemos libros que escribieron. Son nuestras fuentes. Y ellos se preocuparon de alcanzar la fuente del universo y de ayudar a la humanidad para que lo alcanzaran. Ellos hablaron sobre sus alcances. Sí, y también hay cabalistas ocultos que no tienen estudiantes. Ellos tienen una misión diferente. Ellos tienen como misión establecer el contacto entre este mundo y el siguiente mundo. Son llamados 36 hombres sabios, pero es un número arbitrario. No tiene por qué ser así. Desde Tiberia nos preguntan, ¿el género, la nacionalidad, la raza influye en el estudio? No, de nuevo, solo el deseo es lo que influye. Pero cuando hay ciertas cualidades individuales en el hombre y la mujer, estas cualidades influyen en el tipo de avance, el tipo de desarrollo. Como en nuestro mundo hay una diferencia entre cómo el hombre y la mujer perciben el mundo, cómo se comportan, hay diferencias. Entonces, en la Kabbalah ocurre lo mismo. Entonces hay muchas preguntas que dicen, ¿pueden las mujeres estudiar? ¿Cuál es su misión? Por supuesto, dice Rabbi, tienen la misma misión que los hombres. Solo que hay distinciones individuales entre individuos, es cierto, y también hay algunas diferencias, como en este mundo, entre hombres y mujeres. Siguiente tema. Nos preguntan, ¿por qué siento esta agresión hacia las personas? Porque sientes que eres un egoísta e internamente no quieres admitirlo. Por eso sientes eso hacia las personas. Poco a poco va a llevar tiempo. Esta agresión va a pasar y va a ser reemplazada por amor. Pero va a llevar tiempo, bastante tiempo de estudio y de esfuerzos. Así que te advierto de esto. Y yo siento tu dolor, empatizo con él. Sé que no quieres estar en ese estado agresivo, pero no te puedes librar de él. Sufres de ser tan agresivo hacia los demás. Odias a esas gentes, pero lo que estás haciendo es que también te estás odiando a ti mismo por ser así. ¿Cuál es este método concretamente? ¿Puede decirme qué hacer? Quiero que alguien me explique qué hacer. Es de cerca de Moscú esta pregunta. Pues visita Moscú. Es uno de nuestros mejores grupos. Tienen una sociedad, una comunidad increíble. Y habrá un congreso ahí el 22 de noviembre. ¿Cómo se llama ese sitio? Colom.
Bueno, vamos a anunciarlo de nuevo en la web, el Congreso. Y allí vais a encontrar todo tipo de respuestas. ¿Cuál era la pregunta? Es que puedo hacer concretamente. Pues ya ves que tienes que cambiar, qué hacer, y yo personalmente te aconsejo eso, el Congreso. Siguiente pregunta sobre el tema del Zohar. Desde Moscú. Yo compré un libro del Zohar. Es el libro más principal de la Kabbalah. Sí, es el libro primario, el más importante de la Kabbalah. Pero para estudiarlo, primero uno tiene que entenderlo. Y entonces, cuando uno ya tiene esa preparación, uno alcanza a entender lo que está escrito. Uno tiene que ver el prefacio de la sabiduría de la Kabbalah. Hay un artículo muy extenso que escribe Bala Sulam, y ahí puede empezar a entender, después de leerlo, el primer volumen del libro del Zohar se explica ahí. Y yo me centraría en ese. Los otros volúmenes los dejaría para más adelante. Bala Sulam escribió 4 introducciones al libro del Zohar. Los 2 primeros semestres están basadas a esos prefacios que escribió Bala Sulam. Primero la introducción a la Kabbalah y después al libro del Zohar. Senka dice, yo quiero recordar a nuestros alumnos que tenemos unos materiales en el que ahí aparecen estas introducciones y aparecen las introducciones que ha mencionado Mushi. No sé. Podéis intentar de todos modos leer el libro del Zohar así directamente. Yo escribí también un libro llamado El Zohar. Está basado en el primer volumen del Zohar y podéis intentar leerlo. Siguiente pregunta. Yo quiero estudiar con usted personalmente. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Qué quiere decir personalmente? Dice Rab. Personalmente, como sentado enfrente de mí. Entonces tiene que venir aquí, entrar en nuestro grupo, que solo es posible después de estar, ¿cuánto? 2 semestres de estudios. Sí, uno tiene que estar 2 semestres y después el proceso del grupo joven va a tardar como 1 año en todo esto. Y después puede entrar en mi grupo de estudiantes y puede estudiar conmigo. Él puede ver a esos estudiantes en la lección matinal. Tengo 400 de ellos sentados frente a mí cada mañana. Y cada uno... Y hay gente también de Kiev, San Petersburgo, Moscú. Nos visitan y pueden estudiar con nosotros. Ahora tenemos muchos amigos que están visitándonos y estudiando con nosotros estos días, de Ucrania, de Alemania. Y si tú estudias con nosotros en uno de nuestros grupos que están fuera, tú puedes también venir a visitarnos y estudiar con nosotros. ¿Y usted da lecciones privadas? No, nunca doy lecciones privadas de 1 a 1. Y no las di en el pasado porque no tiene sentido. Una persona tiene que estudiar en el grupo. Solo en la conexión con sus amigos, él puede crear el sistema de fuerzas en el que empezar a percibir el mundo superior. Por eso es absurdo estudiar de forma privada conmigo. El propósito del estudio es que se acerque a los otros. Entonces, tiene que haber, al menos de manera ideal, 10 personas o más, para que en la conexión con ellos él empiece a sentir el mundo superior. Sentarte de 1 a 1 con el profesor no tiene sentido.
pero usted estudió con el Rabash así. Bueno, dice Rav, yo estudié un sistema diferente, un programa diferente. No es aplicable a nuestros días, dice Rav. No puede aplicarse. Para mí fue muy difícil hacer esa transición de estudiar de uno a uno con mi profesor a estudiar con un grupo. Fue duro. Yo no participé con el grupo, yo estaba con ellos. Pero la mayoría del tiempo que yo estudiaba fue directamente con mi maestro, pero hoy en día ese no puede ser el caso. Hemos entrado en un momento de la humanidad en el que toda la humanidad tiene que, juntos, de manera conjunta, tiene que acercarse hacia el mundo superior. Por eso hoy en día no se puede hacer estas clases privadas. Ahora tenemos otras preguntas acerca de desde Moscú nos preguntan la diferencia entre estar en un grupo físico y virtual. Y también queremos añadir que el miércoles muchos instructores se reunieron en la Academia Internacional de Kabbalah y hubo un montón de conexiones en este encuentro. Vamos a tener nuestro curso habitual los miércoles y es un curso de principiantes. Aquí vemos a San Petersburgo, a Chicago. Y las personas rusoparlantes de todo el mundo pueden conectarse. Y también tenemos grupos físicos. Si uno va a la página de Mac, ve que hay dos botones para acceder a la lección. Y hay informaciones, como por ejemplo la gente que está deseando tener un grupo físico y quiénes van a abrir un grupo físico y dónde se encuentran los grupos físicos. Bueno, el tema siguiente es la pesadez de existir en este mundo. ¿Cuál es el propósito de todos los sufrimientos de este mundo? La pregunta es buena, dice Rav. Mira, ese sufrimiento te lleva a la pregunta del sentido de la vida. De otro modo estarías trabajando, disfrutando y existirías en esta vida, bueno, como todo el mundo. Pero a ti te han empujado para que en esta vida puedas entrar en un nivel distinto de existencia, de perfección, y puedes atravesar ese umbral de la muerte y superarlo. Porque te han dado esa aspiración por el sentido de la vida. Y el sufrimiento es necesario, porque si no, no llegarías a esa pregunta. Sin embargo, si uno se queda en su deseo de recibir, va a estar siempre satisfecho y feliz, nunca se va a hacer la pregunta del sentido de la vida. Y solo cuando te acechen los problemas es cuando tú te vas a hacer esa pregunta. Pero ¿por qué no puedo estar en un estado perfecto desde el principio? Dice Rav, porque no tendrías la oportunidad
de descubrir por ti misma el mundo superior. Ahora mismo tú no percibes el mundo superior. Todo lo que existe alrededor nuestro es este mundo. Y el mundo superior existe también, pero no lo sientes porque no tienes una carencia por él, no tienes una necesidad. No tienes un sensor, un deseo genuino por el mundo superior para que aparezca ante tus ojos. Y por eso necesitas hacer esa transformación para que estos deseos que se dirigen a este mundo, se dirijan al mundo superior y te desconectes de nuestra existencia animal. Y que se satisfecha de una forma muy básica en este mundo, con necesidades básicas cubiertas, y que todo lo demás en ti se dirija a adquirir ese mundo superior. Y esa es la transformación a la que aspiramos. Y todo el mundo, toda la humanidad va a sufrir de ese modo pronto para poder llegar al mundo superior, para poder subir. Y incluso a veces uno no necesita grandes sufrimientos, solo un pequeño empujón y la persona reacciona. Eso está claro. Pero si llega un problema y tengo que ocuparme de él ahora, bueno, depende del problema, dice Rab. Puedes llegar a un estado en el que no necesites grandes problemas, pero ahora, de todas las cosas que hablamos tan profunda, hay muchas preguntas que se pueden preguntar sobre esto. Por eso vamos a tener que hay una capa grande, una gran cantidad de preguntas, porque hay muchas preguntas. Entonces, ¿cómo me tengo que relacionar? La sabiduría de la Kabbalah me podía explicar. Rab dice: yo de verdad no sé cómo explicar esto, porque el tema es que yo contesté a cientos de miles de preguntas y entonces también escribí libros y he dirigido todo tipo de foros a través de Internet. Una cantidad increíble de preguntas, no sé cuántos programas de preguntas al cabalistas, muchos programas. Entonces, por eso creo que esta forma de preguntas y de respuestas te va a dejar satisfecho. Y más preguntas y así hasta el Ein-Sof. Porque en la práctica lo que hay que hacer es algo diferente. Hay que te tenemos que dar un tema, un sistema para que tú puedas encontrar las respuestas a tus preguntas y que ustedes por sí mismos tienen que ser cabalistas, descubrir el mundo superior, descubrir el sistema de supervivencia, de providencia y manejo de nuestro mundo. Y ustedes van a encontrar respuesta a las preguntas, porque esto es así. No es un proyecto pequeño que tú miras, que mira un auto y que pregunta diferentes cosas, sino que ve toda la estructura, todo el sistema de cómo está hecho y entonces entiende y entonces puede responder a todas las preguntas que le surgen. Entonces vas a estar conectado vas a poder responderte a ti mismo y vas a dominar al mundo desde el comienzo hasta el final, antes del nacimiento y mucho después de tu muerte. Y por eso te aconsejo, junto con que trates de comenzar a hacer un estudio sistemático. Pregunta: nosotros tomamos diferentes temas, tenemos que responder a los amigos a algún tipo de pregunta. El otro amigo dice: paralelamente a esto, decimos que quien quiere estudiar de una forma seria, que los miércoles hay un campus físico, no todos pueden estudiar. Cuando la persona sabe, Rav dice,
De esta manera voy a estar clara, voy a tener claro la estructura del mundo, por qué gira así, por qué, cómo puedo conectar, hacer relación con las otras personas, cómo puedo cambiar el mundo, cómo puedo influir el destino, sobre mi destino, si hay libertad, si es que puedo manejar esa libertad. A pesar de todo, hay muchas preguntas y yo ya respondí sobre esto y voy a tener que responder de nuevo y la persona no se llena porque esas preguntas más y más y más son cada vez más profundas. Y la llave a esto es solamente que él pueda responder a sus preguntas. Es una promesa sistemática. Vamos a tratar de mantener esa forma. Yo pienso que si la persona pregunta de forma seria, va a estudiar y va a poder ver vídeos míos, etcétera. Pregunta. Hay partes completas, están subtituladas con fuentes, hay mucho material. El otro amigo dice, sí. Vamos a elevar diferentes temas y cada vez un tema específico y hacer preguntas. Hay una pregunta acá sobre el alma. Preguntan qué es el alma y cómo nace. Raf dice, el alma es esa fuerza donde siento mi vida espiritual. Ahora no tengo alma como la persona que está en este mundo. Es solamente un punto. Tiene una gota de simiente de la cual se desarrolla toda la humanidad. Y esta gota existe. Es decir, si la persona comienza a estar bajo la influencia de la luz superior del Reshimo, en algún tipo de dato, de informe, y de esto comienza a desarrollarse todo. Когда вы говорите «внутри человека», что это значит? Внутри человека, внутри ощущения. Es dentro de la persona donde siente un mundo espiritual, sí. ¿Qué quiere decir dentro de la persona? ¿Qué quiere decir? Es como un lugar que se siente dentro de sí mismo, dentro del mismo. ¿Acaso el alma es un femenino, masculino o no tiene género? No, dice Rab, es algo como... Bueno, es como un alma en común, sí. Es muy confuso esto. Nicolai de Ekaterimburgo está preguntando cómo es que el número de almas determina esto. No. Es un excedente. Si una persona desarrolla el alma, ese es su propio. El alma no existe separadamente de una persona, solo dentro de una persona y se desarrolla porque cuando tiene la habilidad de desarrollar el alma y pueda sentir el siguiente nivel, el siguiente nivel de existencia. ¿Qué es lo que el alma hace después de esto? Pregunta Moshe. Rab responde, el alma no muere y no tiene conexión con el cuerpo físico. ¿Acaso el alma retiene su crecimiento, su avance? No, dice Rab, no hay otra encarnación. El alma simplemente continúa existiendo. Entonces, cuando usted habla acerca de la muerte, pregunta Senka, una vez que usted se aferró a esta noción del alma, entonces simplemente puede transformar todos estos cuerpos, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver con esto si es que tiene un alma el cuerpo? O sea, ¿qué tiene que ver el cuerpo si tiene un alma? El siguiente tema acerca de la libertad de elección y de Moscú preguntan si usted dice que ¿estamos esperando la traducción? No, por supuesto que no hay contradicción aquí, porque a pesar de que hay un programa y existe de acuerdo o con respecto a toda la humanidad y de manera individual para la persona,
vas por el sendero o dado el sendero que se te ha dado a ti, tú ya puedes, ya sea por los golpes que está por detrás, como sufrimiento como un animal, o como la aspiración hacia adelante de manera consciente como una persona. Esto es toda la diferencia que existe. Y esto es la libertad de elección en la conciencia, en la aceleración o no. Entonces, preguntas en que no hay libertad de otra cosa más. No, no hay ninguna elección de otra cosa más, dice Rab. Y continúa la pregunta, cuando usted elige o cuando uno elige, todo lo demás, todo se determina, está determinado, todo es percibido. Digamos, cuando van todos a la escuela, todos creen que se encuentra ahí la libertad y que pueden encontrar la libertad. Yo quiero libertad de elección, para eso son todas las guerras, etcétera. Así que todo estado de libertad es realmente algo que no existe. Rabbi dice, sí, nada de esto existe. Todo es el mundo explicado por los psicólogos o por quien sea que diga. No hay libertad de elección, todo está predeterminado y necesitas cualquiera de estas personas que pueden predecir el futuro y realmente puede que pueda predecir el futuro, pero yo estoy hablando acerca del desarrollo espiritual de una persona y ahí una persona solo puede avanzar por su libertad de elección. Aún así, preguntó Mushi, ¿cómo selecciona esto? ¿Una profesión? ¿Cómo selecciona algo en la vida? ¿Hay alguna libertad aquí? No, dice Rab, no, ninguna. ¿Puede darme alguna elección, algún consejo? No, dice Rab. Solo si comienza a estudiar la Kabbalah y comienza a avanzar hacia adelante de manera consciente, eso es la correcta realización de con sus maestros, con sus alrededores, con sus circunstancias, etcétera. Solo ahí, porque de otra forma, ¿en qué puedes tener una libertad de elección? ¿Cómo podría ser yo mejor o peor o como un profeta o cómo podría yo tener alguna ganancia o algo así? No, es como un perro que va por la calle y es estresado por algo más. Entonces dice, sé que es que usted está siendo atraído que uno está siendo atraído para el placer y rechazado por todo lo demás. Sí, claro, dice Rab. ¿De qué otra forma podría alguien avanzar? Yo a cada momento me realizo mi libertad buscando las cosas que son más beneficiosas para mí. Mi egoísmo siempre está señalándomelo. Es muy sencillo, ya saben, poder atraer a una persona como así es como se trae a la persona, en esta forma, en otra forma. De hecho, todo está predeterminado. Solo que únicamente eso es solo si no pasas por un nivel espiritual. Ya cuando estás en la espiritualidad, ahí puedes avanzar únicamente por libertad de elección. Entonces esto trae muchos temas más. Dices en que si hay libertad o no, quién es el que nos lleva, quién nos atrae. Esto realmente atrae muchas preguntas, Sí, dice Mushi, ¿qué tipo de sistema es este que funciona para cada individuo en el mundo y presenta todos estos problemas, todas estas situaciones para todos con el fin de llevarlo a la pregunta de cuál es el significado de la vida? ¿De qué sistema estamos hablando aquí? Rab dice, el sistema es completamente y totalmente interactivo, de la integración de todos con cada uno de los demás. La siguiente sección de preguntas acerca de la ciencia y la religión. ¿Cuál es la diferencia principal entre la religión y la Kabbalah? Pregunta Igor. Nunca pude aprenderme su apellido, por cierto, dice Rab. Bueno, hay ciencias, dice Rab, hay ciencias en el alcance de nuestro mundo que provienen de nuestras 5 cualidades, nuestros 5 sentidos, sensores, digamos. Sin embargo, la mitad de lo que adquirimos a través de ellos, de este mundo que está alrededor de nosotros, este espacio alrededor nuestro, se nos muestra de esta forma. Y así es como lo percibimos, como percibimos el mundo alrededor de nosotros, con todos los sentidos, con el gusto, vista, oído y cualquier otro que tengamos. Y no podemos sentir nada más aparte de estos 5 sentidos, utilizando los instrumentos que expanden estos sensores.
y por fuera nosotros no sabemos nada. Tal como yo no necesito un sexto dedo en mi mano y no tengo una sensación de necesidad por él, en esta misma forma no tengo una sensación de necesidad por un sexto sentido, y por eso es por lo que estamos en esta caja, encerrados, donde sentimos esta muy limitada realidad por medio, o mundo por medio de nuestros sentidos. Entonces la diferencia entre la Kabbalah y la religión, dice Moshe. Responde Rab. La Kabbalah estudia los mundos superiores, el mundo que está por encima de nuestros 5 órganos de percepción, y le permite a una persona percibir los 5 órganos de percepción opuestos a los nuestros, no construido por el egoísmo, sino por el otorgamiento, la salida de uno mismo, pero se encuentra con los mismos principios científicos que nuestro mundo. Así es que los cabalistas son investigadores científicos. Por eso se le llama la ciencia de la Kabbalah, porque no es un credo en alguna manifestación de fenómenos que no hayan sido directamente observados. Aquí nosotros observamos fenómenos que sobrepasan nuestros sentidos, y los sentimos de manera idéntica. Aquí concordamos entre nosotros, llegamos a conclusiones, y atraemos a conclusiones que de esta forma se convierten en leyes, y al mismo tiempo que la religión simplemente cree en algo, cree que hay un Dios en algún lado que hace cosas, etcétera. Kabbalah no tiene ninguna relación con la religión en absoluto, ni a la judía, ni a la cristiana, ni al islam, ni a nada. No hay ninguna semejanza. Existe como en tiempos separados. La Kabbalah es la base de las ciencias. Los filósofos también podemos descubrir que tenemos fuentes: Aristóteles, Platón, Isaac Newton. Aún así, hasta ustedes pueden leer de lo que escriben de Kabbalah como la fuente de todas las ciencias. ¿Cuál es el significado? ¿Qué hace lo que la Kabbalah sea una ciencia? Está preguntando Evgeny. Rab responde: la examinación científica del mundo superior. Si nosotros salimos de nuestros 5 órganos de percepción, al desarrollar 5 nuevos órganos invertidos de percepción, llamados Keter, Jochma, Zeram, Pin y Malhut, que así es como se llaman en la Kabbalah, por este medio nosotros investigamos el siguiente estado, o lugar, espacio, pero es estudiado por los mismos métodos científicos, así que no hay ninguna fe ahí, no hay ninguna palabra mágica, ninguna maldición, ninguna deificación de símbolos de nada. Deificación, perdón. Bueno, exactamente lo que preguntan. ¿Por qué es que los escuchas tienen que ver que tienen que creer que la Kabbalah revela los mundos superiores y todas las religiones claman esto? No, dice Rab, en ninguna forma es que la religión hace esto, ni responde ninguna pregunta de esto. La Kabbalah, después de cierto tiempo, viene aquí o te lleva a un punto donde tú revelas este mundo superior y te vuelves existente en él. Es algo opuesto a tu egoísmo. Kabbalah revela a ti, o te revela el volumen, un espacio en el cual un mundo existe como opuesto al nuestro, un antimundo. Un antimundo no en lo material, sino en tu estado, en contra de tus deseos. Ahora tu deseo es egoísta y el mundo espiritual antimundo, digamos, es altruista. Y ahí existen leyes espejo. Podemos decir que la religión dice cree, y la Kabbalah dice no creas ni a nadie ni nada, sino a ti mismo. Sí, claro, dice Rab. Exactamente. Continúa Mushi. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la distinción entre esto? Tenemos un curso entero que habla de esto, de la experiencia de Kabbalah y otras ciencias como filosofía, psicología, etcétera.
Así que tenemos solo un poco, nos queda un poco de tiempo, así es que podemos hacer un cambio ahora. Repiten un poco, pero hagámoslo rápidamente. Andrés Garriga nos dice, por favor, nos puede explicar el nivel de desarrollo donde no se escuchó, disculpen. Es una forma particular, responde Rab. Continúa la pregunta. No, nadie te puede decir esto porque van a decir que te estoy engañando, pero ustedes tienen que encontrar este truco por ustedes mismos. Continúa la pregunta, ¿por qué llegamos aquí? ¿Acaso alguien llega aquí por una sola razón? Todo el mundo llega por la misma razón, dice Rab, para alcanzar el propósito de la vida. ¿Por qué están aquí? Consiguen una providencia superior. Se pueden ir. Nadie los está trayendo aquí. Nadie los está engañando. No hay entretenimiento aquí. Yo se los prevengo por adelantado. El estudio es algo que no es sencillo. Pero por eso ustedes pueden entender que están envueltos con cierta verdad, con cierto grado de verdad, que no los entretiene ni los atrae de ninguna forma, sino que representa algo que está totalmente separado de la persona, una sensación de verdad, percepción de la verdad. André Moscú está preguntando ¿de dónde provienen estas sensaciones a la persona? Desde el sistema del gobierno de nuestro mundo, dice Rab. Hay pensamientos que no hay ningún pensamiento que sea coincidental en absoluto. Están preguntando sobre los métodos, pero ya se respondió. Otra pregunta es ¿qué hacemos con la gente más cercana a uno cuando comienza a pedir misericordia, dinero? Rab dice, considérense ustedes mismos, a otros no los pueden corregir. Esto es con el fin de llegar a un punto donde pueden ya sea llegar a la meta de la creación o simplemente pasar la luz. ¿Qué pueden hacer cuando sienten que el Creador se ha olvidado de ustedes? Es otra pregunta. Rab dice, bueno, tiene que tratar de volver y tocarlo a él. Kabbalah enseña esto. Pero, ¿cómo vives esta vida? ¿Cómo vives esta vida? Bueno, necesitas el propósito superior. Comprender que el propósito de la vida tiene que llegar por el propósito. No por cualquier cosa que tú creas que es, que te imagines, sino que realmente exista en la persona como un creado en este mundo con una meta particular. Nada existe sin un propósito. Simplemente encuentren por ustedes mismos. Ustedes mismos tienen que encontrar este propósito de sus vidas. ¿Qué es lo que la Kabbalah le ha dado a usted personalmente? A mí personalmente, responde Rab, Kabbalah me ha dado la sensación de eternidad, inmortalidad, el mundo superior, la fuerza superior, el sistema de gobierno. Es decir, una sensación de que yo existo en una totalmente consciente sensación de la información. ¿Existen los aliens, los extraterrestres? No, dice Rab, no los esperen. Quizá podemos aún ir con paraíso y tierra, que no contradicen a la Kabbalah. Dice Rab, pregunten, no estoy en contra de esto, simplemente para eso, para alcanzar eso, tenemos que cambiar nosotros de cualidades egoístas a altruistas. Bueno, entonces si construimos esto, ¿para qué necesitamos la Kabbalah? Rab dice, nadie lo va a construir sin Kabbalah porque tienen que cambiar la naturaleza. La Kabbalah está ahí con el fin de poder hacer la transición de una persona de recepción al otorgamiento. Bueno, entonces podemos construir la vida sobre la tierra, paraíso sobre la tierra. Pregunta Senka, sí, claro, dice Rab, y lo podemos alcanzar. Continúa la pregunta, me parece a mí como que es algo muy difícil. ¿Todos pueden alcanzarlo? Sí, dice Rab, todos. Eso es todo, ya terminé. Así es que por un lado usted dice que usted no tiene que estudiar, pero por el otro lado dice que no tiene ninguna otra opción. No, mira, no puedo entretener a nadie, dice Rab. No puedo atraer a alguien. Simplemente estoy explicando lo que es la Kabbalah. Y mientras comiencen a entrar y entender algo que es algo no sencillo, bueno, en ese momento podrán darse cuenta que ellos encontrarán que no es que esto no desciende hacia algo, sino que más bien es una iluminación. ¿Ustedes comprenden esto? Que Dios y el Creador se le llama la naturaleza superior, el alcance del Creador es
el placer más grande que puede haber jamás. Esto ustedes lo alcanzan sin la Kabbalah y comprenden que todas las ciencias, todas las religiones, todos los métodos, todos están basados en la Kabbalah. Kabbalah es la primera ciencia, la metaciencia. Fue revelada hace 5.776 años y desde ahí todo comenzó. La religión surgió de ahí también porque la humanidad comenzó a malinterpretar cómo alcanzar los mundos superiores. Así es que en lugar de la comprensión simplemente comenzaron a creer en una fe, en un dogma. Y entonces, primero comenzó el judaísmo, después el cristianismo, después otras cosas, hace 2000 años. Más tarde, hace 2000 años el judaísmo, después unos cuantos años el cristianismo, después otros años más el islam. Y eso es todo. Así que, si ustedes quieren ver de dónde provienen las religiones y cómo si han cambiado y alcanzado el estado donde está este sendero, ahora ustedes también pueden alcanzar esto por la sociedad de Kabbalah. Es la base de todo, incluyendo su vida feliz. Así es que les deseo lo mejor. Felicidad, buena suerte y que se conecten con nosotros. Y que a todos les vaya muy bien. Hasta nuestro siguiente encuentro. Por cierto, tenemos un congreso en Odessa. ¿Cuándo? Del 16 al 18 de octubre. 22-24 ноября. Y después otro congreso del 22 al 24 de octubre en Moscú. Regístrense, lleguen al congreso y lleguen como si ustedes estuvieran estudiando por todo el año. Esto es como si estuvieran estudiando todo el año. Los esperamos. Hasta luego. Buenos días, buenas tardes.